Muy buen día, hermanos. Demos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. ¿Y qué les parece si empezamos cantando acerca de la salvación de Dios? La palabra de nuestro Señor dice que la salvación es por gracia, hermanos. ¿Por qué no cantamos en señal de agradecimiento por la maravillosa obra de Él en nosotros? Su amor es fuerte y poderoso.
Y hoy es el día de nuestro Dios. Vamos a exaltar su nombre porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha hecho tantas obras maravillosas para con nosotros, con nuestra familia, y día a día nos bendice. Vamos a cantar a nuestro Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Eres digno de toda gloria en esta mañana. Te exaltamos a ti, Jesús. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo soy. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Cante con nosotros. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Oh sí, Señor Jesús, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompes tinieblas, brilla. Oh, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido Señor. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, grande sobre la creación. Tú eres Rey, oh, tú eres Rey. Eleve su voz en esta mañana. Oh, por siempre Rey, creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tu iglesia clama hoy, oh, con poder, Señor. Eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, con poder, enaltecido eres Dios. Y brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, Señor. Y tú eres Dios.
vez más, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Dale fuerte palmas al Rey de Reyes, amén. Aleluya. Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 15. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta oportunidad queremos orar por la unidad y la restauración de las familias de la iglesia de Chaclacayo. Acabamos de terminar un congreso en el que hemos hablado acerca de la familia y hemos aprendido principios que nos ayudan a mejorar la convivencia con cada uno de los miembros de nuestros hogares. Sabemos que no es fácil. Muchas veces lastimamos a los que más queremos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en unidad, en un mismo sentir, como dice su palabra, para que le glorifiquemos a Él. Oremos por la restauración y la unidad de nuestros hogares. Acompáñame, por favor. Padre Santo, Señor, te rogamos, Dios, porque tú, Dios, obres a través de tu Espíritu Santo, trayendo unidad, Señor, a las familias de nuestros hogares en la iglesia de Chaclacayo, Señor. Amado Dios, rogamos porque tú obres con poder para que podamos cada uno de nosotros, Señor, ceder a tu voluntad, Padre, dejar nuestro orgullo y actuar con amor y con obediencia a tu palabra, Señor. Rogamos que tú restaures aquellas familias que están divididas, que tú unas aquellas relaciones, Señor, que se han roto en los hogares, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre, y tú puedes unir, Señor, a aquellos corazones que están divididos, Señor. Rogamos que tú restaures, unas a las familias de Chaclacayo para que nosotros, Señor, podamos reflejar tu amor a otras familias que no te conocen, Señor. Rogamos, Dios, que tú nos des un mismo sentir a cada uno de nuestros hogares, que permitas que pueda fluir el perdón, la paciencia y la paz entre nosotros. Obra así, Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y qué bueno es entregarle a nuestro Dios la gloria por todo lo que hace, hermanos. A través de cada situación, Él nos manifiesta su buena voluntad y podemos confiar de que Él obrará para bien en cada uno de nosotros. Vamos a rendir nuestra vida a Él. Vamos a seguir cantando. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos.
Dios les bendiga, querida iglesia, queridos amigos, hermanos. Siempre es un gozo poder reunirnos y congregarnos en el nombre del Señor en este servicio de adoración. Permítame leerle una porción de la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice: Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y cuántos de nosotros hemos y somos testigos de esa fidelidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar la provisión de Dios en nuestros hogares? En este tiempo, ¿qué les parece si oramos al Señor, agradeciendo su fidelidad y también animándonos, rogar al Señor que nos anime para poder también serle fieles, para que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a poder honrarle, adorarle de esta forma también, presentando nuestras ofrendas y nuestros diezmos? El Señor es fiel y Él es digno de recibir toda adoración, y juntos podemos hacerlo. Que sea Dios animando nuestras vidas y juntos en este tiempo oraremos. ¿Qué les parece? Ahí en tu casa, en tu lugar, con quien estés, júntate y hacemos esta oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso que nos permites orar y también agradecerte. Dios Santo, agradecerte por tu fidelidad, por la provisión a nuestros hogares, por el trabajo, por los estudios, y aún así quizás no tenemos trabajo, también agradecerte, porque siempre nos sorprendes. Padre Celestial, queremos rogarte también que anime nuestros corazones, que anime nuestras vidas a obedecerte, a adorarte, a honrarte también de esta forma, presentando nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Porque, Señor, tu palabra nos dice que vas a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y nosotros lo damos con un corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad, como dice tu palabra, sino con un corazón alegre, porque tú, Señor, amas al dador alegre. Gracias por este tiempo. Bendito Dios, te seguimos adorando. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Iglesia, para poder hacer llegar su diezmo y ofrendas, les brindamos la cuenta corriente bancaria. Recuerda que deberás informar de tu depósito al correo iasin.chaclacayo.depositos@gmail.com, donde deberás indicar tu nombre completo, el motivo y mes, la moneda y el monto. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chaclacayo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos nuevamente en nuestro servicio de adoración. Soy el pastor Edwin Aldana y queremos desde ya saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia, de nuestros ministerios, de los departamentos y a todos los amigos que también se están conectando y nos ven a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Le animamos a cada uno de ustedes a seguir confiando en Dios en todavía estos tiempos de pandemia y a seguir adorándole con todo el corazón. Recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, pero también quiere hablar a nuestras vidas esta mañana. ¿Qué tal si leemos la palabra del Señor para poder meditar en este tiempo, meditar en su texto? Dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. Abre tu Biblia allí, por favor. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice la palabra del Señor: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué tal si oramos dedicando este tiempo al Señor y para que Él hable a nuestros corazones? Amado Dios, te agradecemos porque queremos en esta mañana, Señor, meditar en tu palabra y pedirte, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Tú nos conoces, Dios, y sabes lo que necesitamos oír, Padre bueno. Pero sobre todo, que no quedemos como oidores olvidadizos, sino como hacedores. Gracias te damos, Dios. Dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Durante estas semanas hemos hablado acerca de estar unidos en oración, ¿verdad? Y dijimos que debemos hacerlo en todo lugar, con cada creyente y con perseverancia. La semana pasada hablamos acerca de estar unidos por la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es nuestra espada y debe estar siempre en nuestra mente y en nuestros corazones, para que así de esa manera podamos estar libres de peligros y usarla en defensa de cualquier tentación o prueba y aún para ganar vidas para Cristo. Y esta mañana estamos compartiendo también otro tema importante en nuestra vida de unidad como iglesia. Y el tema de esta mañana es unidos para evangelizar. Durante estos 8 meses de pandemia hemos sido testigos de los grandes efectos y estragos que está produciendo toda esta situación. La enfermedad, la angustia, la muerte de familiares, seres queridos, amigos, la ansiedad, la preocupación por las pérdidas de trabajo, la baja económica, el aislamiento, en especial de nuestros hermanos adultos mayores y niños. Y toda esta situación de alguna manera está produciendo cierta angustia, temor y quizás también centrarnos en nosotros mismos. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a esta situación cada uno de nosotros los creyentes? Lo primero es seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir confiando en nuestro Señor, en sus promesas, seguir confiando en que Él tiene todo bajo control y que nada de lo que está sucediendo en este tiempo escapa a su voluntad. Recuerda su promesa en Isaías 43, 2 y 3, cuando dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En este texto, el Señor nos menciona que en diversos momentos de nuestra vida vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por agua, pero en medio de todas esas situaciones, Él nos da la promesa de que estará con nosotros siempre. Por tanto, nuestro primer deber como creyentes es seguir confiando en el Señor. Y lo segundo que tenemos que hacer en medio de esta situación es obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Y hay un mandato de Dios que debemos seguir obedeciendo en medio de esta pandemia. Marcos 16:15 lo va a decir. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vuelvo a repetir. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es por eso que nosotros, en medio de esta pandemia, con mucha más razón, en medio de circunstancias de muerte, de dolor, de enfermedad, nosotros debemos seguir predicando el evangelio. Porque las familias hoy en día están necesitadas de un mensaje de salvación, de esperanza, de perdón, de vida eterna. Y también aquellas personas que fueron afectadas por el virus, pero quedaron en unas secuelas dolorosas, necesitan aliento y ánimo. Y qué mejor que llevarles la palabra de Dios. Además, recuerda que cuando un hijo obedece a su padre, el padre se contenta por ello, ¿verdad? El padre o la madre. De la misma manera, cuando tú y yo obedecemos a Dios en llevar el evangelio, nuestro Dios se contenta y se alegra. Quizás la pregunta aquí sería: pastor, ¿y qué es el evangelio? Y la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Es decir, al llevar el evangelio predicamos las buenas noticias de que el hombre en Jesucristo tiene la oportunidad de recibir perdón, de recibir salvación
y salir de toda condenación en el infierno y ser transformado en una nueva persona. Interesante lo que dice el pastor Billy Graham en un libro. Él dice lo siguiente acerca del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un hombre o a una mujer caído y levanta a esa persona y la hace pura. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiar tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es el Evangelio de Dios que puede transformar corazones. Es por eso que el apóstol Pablo nos exige, nos anima y alienta a llevar este hermoso Evangelio. Romanos 10, 13 al 15 va a decir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? Para que las personas hoy en día escuchen el Evangelio, tiene que haber creyentes que le prediquen, que lo prediquen. Tiene que haber creyentes que lleven ese bendito Evangelio, que anuncien esa verdad preciosa, sea que se convierta alguien o no, sea que se convierta uno o muchos. Tú y yo debemos siempre llevar el Evangelio, debemos predicar, debemos llevar la verdad. Dios llamó al apóstol Pablo a esta tarea y con el respaldo de toda la iglesia, ellos estaban unidos para evangelizar. Es por eso que Pablo sentía esa necesidad y en 1 Corintios 9:16 va a decir, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Como mostrando una angustia de que si él no predica el Evangelio, ¿cómo sería mi vida? ¿Qué sería de mi vida? El Señor me demandaría de esa verdad que he recibido. Ahora, volviendo al contexto del pasaje leído, cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, Pablo se encontraba prisionero con arresto domiciliario en Roma. Y el apóstol Pablo estaba allí y desde esa prisión él escribe esta carta, como dice Hechos 28, 30, 31. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de el Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Claro, era la voluntad de Dios que Pablo estuviera allí encarcelado con arresto domiciliario todo ese tiempo. Pero aún estando encerrado, aún estando en ese lugar por 2 años, estuvo allí predicando el Evangelio. Tenía el propósito claro, el llamado de Dios de llevar el Evangelio a las autoridades y aún al emperador, porque así se lo había dicho el Señor. Hechos 27, 24 va a decir, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. El apóstol Pablo y la iglesia estaban viviendo momentos difíciles de persecución, pero en especial Pablo estaba encerrado por 2 años. Pero estando en ese encierro, Pablo no dejó de predicar y de enseñar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Y él desafía a su iglesia a seguir unidas, llevando el Evangelio a toda persona, predicando el Evangelio a toda persona. No debemos olvidarnos, no debemos aislarlos, sino debemos estar unidos para evangelizar. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿y cómo yo, como un creyente en un lugar distante, en medio de esta pandemia, cómo yo puedo estar unido para evangelizar en medio de toda esta situación? Bueno, como lo hizo Pablo desde su encierro, haciendo 3 cosas importantes, amado hermano, hermana, amigo, haciendo 3 cosas importantes. En primer lugar, perseverando en oración. Lo primero que debemos hacer antes de predicar es orar. Y el texto dice en el verso 2 y 3 lo siguiente, debemos perseverar en oración. Dice el texto, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sin lugar a dudas, amados hermanos,
La batalla para ganar un alma para Cristo es totalmente espiritual. No es humana, no es de persuasión, es espiritual. Porque la Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo anima a la iglesia con este texto también que hemos leído de Colosenses a perseverar. Y la palabra perseverar significa dedicarse, persistir en orar, en clamar a Dios, velando en ella, es decir, estando alertas, vigilantes, atentos. ¿Por qué debemos estar así para orar y pedir por llevar el evangelio a otra persona? Porque siendo honestos, amados hermanos, nos cuesta orar. Y en especial nos cuesta orar por la salvación de otras personas. Dios sabe que nos distraemos fácilmente, que nuestra mente y corazón se centran en nuestras actividades, en nuestras reuniones, en nuestras actividades de trabajo o en los problemas que enfrentamos. Y es por eso que nosotros debemos mantenernos perseverando en la oración, persistir en ello. Todo esto, todas estas actividades y cosas que vivimos cada día produce que descuidemos nuestra vida de oración, devocional. Y entonces al no orar no nos sentimos fuertes o con valentía para predicar el evangelio, para ganar vidas para Cristo. Una vez más recuerda, amado hermano, hermana, que la batalla es netamente espiritual y no de persuasión. Llevar el evangelio es una batalla espiritual porque Satanás tiene cegado el entendimiento de la gente. Es por eso que debemos orar para que la palabra de Dios, la luz de Cristo, resplandezca en su mente, en sus vidas y cada persona experimente la paz, el perdón y la salvación de Jesucristo. Según de Corintios 4:4 va a decir, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos que orar. Si queremos nosotros estar unidos para evangelizar, tenemos que orar, orar y orar, porque el Dios de este siglo tiene cegado a los incrédulos. Y tenemos que pedir para que la luz de Cristo resplandezca en su mente y en sus corazones. Amén. Pastor, ¿y cómo debo orar? ¿Cómo debe ser esa oración? Hay 3 elementos que nos menciona este pasaje que debe tener nuestras oraciones. El primero de ellos, oremos con gratitud. Oremos con gratitud. El verso 2 dice, con acción de gracias. Y nuestras oraciones, amados hermanos, debemos empezarlas siempre diciendo, gracias, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque Él nos brinda tantas cosas. Como dice el Salmo 100, verso 4, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Es por eso que alabamos al Señor y cantamos con todo nuestro corazón. Y para orar tenemos que empezar dándole gracias. Quizás en medio de esta pandemia tú dices, pero ¿cómo voy a agradecer en medio de una enfermedad? Es que debes dar gracias por la vida que te concede cada día, por la salvación que ya tienes en tu corazón, por el perdón de tus pecados que fueron clavados en la cruz, por la vida eterna y futura que tendrás con el Señor, por la protección que te brindó hoy o ayer, por el pan que está en tu mesa, por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. Debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero también, si en algún momento enfrentaste enfermedad, dolor, crisis, debes dar gracias a Dios por ello, por el propósito que ello produce. Porque seguramente estando así, has dependido más de Dios, has visto su provisión milagrosa y has confiado más en su poder y su gracia. Por eso debemos orar con gratitud. Lo segundo es que nuestras oraciones deben ser siempre por otros. Oremos por los demás. Esto es lo segundo, oremos por los demás. Verso 3 dice, el apóstol dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Cuando el texto dice al mismo tiempo, se refiere juntamente con la oración de gratitud, también debemos orar pidiendo por la vida de otros.
Pablo da gracias porque oraban por su vida. Él sentía el respaldo de oración. Y mira que Pablo reconocía que necesitaba la oración de otros, siendo apóstol, habiendo visto a Jesús cara a cara, teniendo gran conocimiento de las Escrituras, siendo fundador de iglesias, teniendo dones y habiendo hecho milagros, tenía la humildad en el corazón de pedir que oren por su vida y para que Dios los use. Y así debe ser cada uno de nosotros para evangelizar, para llevar el mensaje de paz. Pidamos oración por nuestras vidas. Respaldo de oración para ser instrumentos de Dios, para ser luz, para ser sal. Y entonces, oremos todos por los demás. Y en tercer lugar, oremos por oportunidades. Verso 3 dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante lo que dice el texto cuando él menciona para que el Señor nos abra puerta. Lo que significa ese párrafo es para que el Señor nos dé oportunidades. Mira, Pablo estaba preso por predicar a Cristo, pero no se cayó en predicar a Cristo. Él quería seguir dando ese mensaje de vida, esas buenas nuevas, porque aún el encierro que tenía Pablo no era impedimento para llevar a Cristo a otras personas. Tu encierro, mi encierro, esta cuarentena, este virus, no debe ser impedimento para llevar el evangelio de Cristo a otras personas. Debes tomarlo como oportunidades para seguir predicando, pero de otra manera, porque esto es lo que agrada al Señor. Amén. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez en medio de esta pandemia que le pediste a Dios que te dé una oportunidad de predicarle a alguien? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Recuerda que todos los creyentes, los cristianos, somos hijos de Dios y como creyentes tenemos la obligación, el llamado, el desafío de llevar el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo a toda persona. Ese mensaje de reconciliación, como dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso quiere decir que tú y yo tenemos ese mismo mensaje que compartió Cristo, ese mismo mensaje lo tenemos tú y yo y debemos evangelizar, compartir con los demás. Pero en este tiempo pidamos oración, pidiendo oportunidades para predicar. Piensa por un instante a quiénes quieres predicarle de Cristo, a quiénes quieres hablarle del Señor. Yo te animo a que hagas una lista y anotes nombre por nombre y empieza a orar dándole gracias a Dios, pero también orando para que Dios obre en sus corazones y para que Dios te dé oportunidad para predicarle a esa persona. Amén. Es importante hacerlo, mis amados hermanos. Por eso lo primero que debemos hacer es, como mencionamos, estar perseverantes en oración. Pablo, desde su encierro, nos pide que hagamos estas tres cosas. En primer lugar, perseverando en oración. En segundo lugar, hablando de Cristo a toda persona. Hablando de Cristo a toda persona. Verso 4 y el verso 6 dice lo siguiente. Para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Dice el apóstol Pablo. Y en el verso 6, interesante que en relación a la manera de hablar y en lo que debe de decir, también está la forma como hacerlo. El verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estos versos, amados hermanos, el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad? Aquí en este verso nos menciona tres verdades importantes acerca de cómo debemos hablar el evangelio o las buenas nuevas. En primer lugar, hablemos con claridad. El texto dice, para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Esa expresión significa para dar a conocer con claridad. ¿Qué cosa? El mensaje de Jesucristo, el evangelio de Dios.
Pablo no deseaba confundir a las personas. No, Pablo deseaba de todo corazón que la verdad de Cristo sea clara y sencilla, que ilumine su mente, que le haga ver su condición delante de Dios como pecador, pero también que le muestre la solución que hay en Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados y por amor, y que si se arrepiente y le pide perdón, entonces esa persona tendrá salvación y vida eterna. Eso es hablar con claridad. Pero también hablemos con gracia. El verso 6 inicia diciendo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y eso significa, eso no significa hablar graciosamente, contar bromas, contar chistes, que por cierto tienen su momento. Pero en la predicación no se refiere a eso y tampoco se refiere a que hablemos un gran discurso. No, Pablo se refiere de esta manera. Hablemos de Jesús en un lenguaje que brota como resultado de la obra de la gracia de Dios en tu corazón. En pocas palabras, habla o predica lo que ya Dios hizo en tu vida. Y que ese mensaje esté lleno de verdad y lleno de amor, porque lo que compartes es lo que Cristo ha hecho en tu vida, en tu familia. Y eso siempre trae bendición. En segundo lugar, hablemos sin temor. El texto dice en el verso 6, la segunda parte, que vuestras palabras sean sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, interesante que esa expresión sazonada con sal significa que las palabras no son vacías, no son insípidas, sin sabor, sino que más bien las palabras sazonadas con sal son las palabras que estimulan a pensar, que estimulan a reflexionar, a meditar. No es una pérdida de tiempo, no. Es como dice un comentarista, debe expresar el predicador, el que anuncia, el que lleva el mensaje, debe presentar la palabra apropiada en el tiempo apropiado y a la persona apropiada. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que estar listos. Otros dicen, ¿verdad? Como dice 1 Pedro 3:15, reverenciad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os pida una razón para la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y reverencia. Este verso nos enseña claramente, ¿verdad?, que debemos estudiar la palabra del Señor, que debemos leer libros que edifiquen nuestra vida, nuestra familia, y que debemos estar preparados para presentar defensa. No para atacar, competir, no, sino defender la fe. Además, recuerda que el Espíritu Santo mismo nos ayudará en esta gran labor, porque Dios usará tu corazón, y si disponemos nuestro corazón, Él hablará a nuestros corazones, y de lo que ha hablado a nuestros corazones podemos compartirlo. Como dice Marcos 13:11, porque es el Espíritu que hablará, dice, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes lo que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿Quién va a hablar por ti, mi hermano, cuando compartas del Evangelio a alguien? Mi hermana, ¿quién va a hablar por ti? El texto dice, el Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, pastor, pero en medio de esta pandemia que estoy encerrado, ¿a quiénes debo hablar? A tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, al que tiene un familiar enfermo, a alguien que de repente ha experimentado la partida de un familiar, al que está lleno de temor, al que está ansioso, al que lo ha perdido todo. Tú y yo debemos hablarle del Evangelio de Cristo. Pastor, ¿y cómo debo hacerlo? Bueno, empieza con una llamada, unos mensajes, un WhatsApp, un Messenger. Es decir, buscar miles de formas para llevar ese mensaje de salvación a las personas. Por tanto, amados hermanos, entonces debemos estar perseverando en oración por todas las personas para así poder evangelizar. Debemos no solamente estar perseverando en oración por todas las personas, sino debemos estar hablando de Cristo a toda persona. Y en tercer lugar, dando buen testimonio a todos. Debemos dar un buen testimonio a todos. El verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amado hermano, hermana, si queremos alcanzar una vida para Cristo, debemos primero orar, perseverar en oración, insistir en oración.
Luego debemos hablar o predicar a toda persona. Pero hay algo muy importante, que es también guardar o dar un buen testimonio. Esto quiere decir que todo lo que decimos debe estar acompañado por lo que hacemos, porque eso tiene un efecto incomparable en la vida de toda persona. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, andad sabiamente. ¿Y sabes qué significa eso? Significa comportarse con prudencia, tomando buenas decisiones. En todo lo que hagamos, debemos siempre pensar con prudencia y actuar con una buena decisión para dar buen testimonio. ¿Con quiénes damos buen testimonio? El texto dice, con los de afuera. Y eso significa con los no creyentes, con los que no son cristianos. Es como si el apóstol estuviese diciendo de la siguiente manera, conducidos sabiamente para con los de afuera, recordando que aunque son pocos los hombres que leen los libros sagrados o la ley de Dios, todos los hombres os leen a vosotros. Mi amado hermano, hermana, escucha bien. Tu vida, tu testimonio es una forma de evangelizar a otros. Porque esa conducta que tienes, esa manera de llevar tu vida y la de tu hogar, sirve para ganar a otros para Cristo. Ahora, amados hermanos, estamos totalmente conscientes de que la mejor forma de predicar el evangelio, de modo que sea aceptado, es vivir de tal forma que los no creyentes pudieran decir esta expresión, miren cómo enfrentan esta pandemia los cristianos, cómo confían en el Señor y tienen esperanza, cómo juntan víveres y llevan ayuda al necesitado, cómo llevan mensaje de perdón en las familias que necesitan reconciliación y ayuda. ¿Te imaginas? Mira cómo, ¿verdad?, se ayudaba a los enfermos. ¿Te imaginas los creyentes diciendo, mira cómo llevan alimentos al necesitado? Mira cómo colaboran para comprar medicinas a los demás. Es por eso que Pablo añade y dice, redimiendo el tiempo. Y eso quiere decir aprovechar el tiempo lo mejor posible. Por eso, amados hermanos, hermanas, debemos nosotros aprovechar cada oportunidad, cada momento, cada circunstancia. Pero sabes, el significado aún va más allá. En pocas palabras está diciendo, no te quedes allí esperando que la oportunidad se presente. Busca la oportunidad. Amados hermanos, toma tu teléfono en este día y llama a alguien para orar, para alentar. Pero si es no creyente, mejor llámalo, aliéntalo, anímalo y preséntale el evangelio de Cristo. Y Dios te usará en gran manera. ¿Sabes? Si queremos ganar vidas para Cristo, si queremos llevar el evangelio en tiempos difíciles, lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho, es perseverar en oración. Para que de esa manera esa persona tenga el corazón, el terreno preparado para la semilla del evangelio. Te pregunto, ¿estás orando así? ¿Estamos orando de esta manera? Lo segundo es que hablemos de Cristo a toda persona. Hablemos de ese evangelio. Sepamos muy bien cada cosa que debemos decirle cuando presentemos el evangelio de Cristo. Y ahí te hago una pregunta, ¿estamos hablando de Cristo? Y si lo hacemos con claridad, ¿lo estamos haciendo? Y en tercer lugar, debemos dar buen testimonio. En pocas palabras, ven en nuestras vidas a Cristo Jesús, ven en nuestros matrimonios a Cristo Jesús, nuestros hijos, ven en nosotros sus padres a Cristo Jesús. Nosotros como padres, vemos en nuestros hijos a Cristo Jesús. ¿Sabes? Debemos nosotros dar buen testimonio en todo tiempo. En estos tiempos difíciles, tú y yo tenemos la oportunidad para una gran cosecha de personas. Porque hoy las personas se sienten inseguras, temerosas, con tristezas, con dolores, con angustia. Y debemos decirles lo que Cristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es presentándole a Cristo Jesús que les brindamos a ellos también la oportunidad de arrepentirse
para estar con Cristo por siempre y para siempre. Por eso, iglesia, necesitamos, como dijimos desde la primera semana que Dios nos ha permitido compartir la palabra con cada uno de los que estamos aquí, debemos estar unidos en oración, debemos estar unidos por la palabra de Dios, pero también debemos estar unidos para evangelizar, para llevar ese mensaje de vida y de transformación a cada persona y para ganar Chaclacayo para Cristo. Pero ahora permíteme dirigirte a ti, amigo, amiga, que de repente tú nos estás viendo en este tiempo. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir ese evangelio bendito de Cristo en tu corazón, de aceptar esa verdad de Cristo en tu vida, de decirle al Señor: me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Te entrego mi corazón, mi vida. Cámbiame, transfórmame. Porque quiero también esa buena nueva compartirla con toda persona. Si quieres hacerlo en esta mañana, repite esta oración conmigo y dile así: Señor Jesús, tú conoces mi maldad y mis pecados. Y hoy, Señor, te pido perdón con todo mi corazón. Me arrepiento, Dios. Cámbiame, haz de mí una nueva persona. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado. Gracias, bendito Dios. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amiga, si tú repetiste esta oración junto conmigo en este momento, yo te animo que ahí en la caja de comentarios del YouTube, del Facebook, escribes: yo hice la oración con el pastor. Escribe esas palabras: yo hice la oración con el pastor. Y nuestros hermanos te harán llegar un link, un formato para que nos brindes tu nombre y tu teléfono, unos datos muy básicos, y poder llamarte y así juntos seguir creciendo en el camino del Señor. Amén. Así que te animamos a hacerlo. Y amada iglesia, sigamos unidos para evangelizar. Tenemos todavía un gran desafío y lo vamos a hacer siempre con la ayuda, la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Solo para darle unos anuncios, este jueves tenemos reunión de oración como todos los jueves y el domingo 13 de diciembre habrá una reunión especial para matrimonios con el tema Haciendo un balance de nuestra relación. Los animamos a que puedan estar presentes y puedan disfrutar de este bonito tiempo. Que tengan un buen día y Dios les bendiga. Al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador, oh, na, na, na. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Mi gozo será
habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, na, na, na. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, na, na, na. Yo quiero ser un adorador. Oh, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta el día de hoy a través de su siervo, el pastor Edwin Aldana. Y permítame en este tiempo poder orar, poder terminar este servicio tan especial con unas palabras de oración. Los invito por favor a acompañarme ahí en el lugar donde se encuentren y vamos a orar. Vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios. Acompáñenme entonces en un tiempo de oración. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo maravilloso que tú has permitido, Señor, que podamos tener aquí en tu iglesia en Chaclacayo. Amadísimo Dios, gracias por tu palabra expuesta, porque ha reconfortado nuestro corazón, nos ha desafiado y porque, como dice tu palabra, Señor, que ella no vuelve vacía. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, a tu palabra, a ser también, Dios amado, no solamente oidores, sino también hacedores, Señor. Padre Santo, permítenos, Señor, poder seguir las huellas de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor amado, guiarnos por su ejemplo. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, de servicio, por este tiempo maravilloso de adoración a ti, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, de una manera muy especial, por todos nuestros hermanos, Señor, y amigos que están pasando problemas de salud en este tiempo, problemas económicos, Señor, y también de familia. Sé con ellos, Señor, sé con cada uno de ellos, Padre Santo, y en especial por aquellos que nos están viendo hoy por primera vez. Dios amado, acompáñalos, Señor. Sé con ellos y, Padre Santo, habla a sus corazones de una manera muy, pero muy especial. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por la familia pastoral. Gracias por cada uno de tus siervos, Señor, de todo, Padre Santo, los ministerios, los departamentos. Gracias por este pueblo, Señor, en Chaclacayo, en Chosica, Señor, y en todos los límites, Padre. Gracias, Padre, porque a través de este medio podemos alcanzar más y más, Señor, personas proclamando, Señor, tu reino y compartiendo de ti. Gracias por este tiempo muy especial, Señor. Bendice cada uno de los hogares de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Bueno, damos gracias entonces al Señor por este tiempo expuesto y que el Señor bendiga a cada uno de sus hogares, que bendiga su trabajo, su familia y en todas las actividades que vamos a realizar en esta semana. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones, hermanos.